Bienvenidos a SciWell Podcast, el lugar donde exploramos todo el potencial de las carreras científicas. Bienvenidos a un episodio más de SciWell Podcast. Hoy tenemos con nosotros a Salva Ferrer, que es doctor en bioquímica y biología molecular, pero sobre todo es divulgador científico y cofundador de Eduscopy, que es una plataforma que se dedica a la divulgación y a la enseñanza científicas. Bienvenido, Salva, y gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Pues bueno, queríamos empezar por la típica pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que sería ¿por qué elegiste hacer una carrera científica, en primer lugar? La gran pregunta, ¿no? Yo creo que desde pequeño siempre había tenido como mucho interés en saber cómo funcionaba la ciencia, ¿no? Y en mi caso también se juntó con que descubrí tanto libros como series de divulgación que me marcaron, ¿no? Por edad a mí me tocó ser marcado por Carl Sagan. Entonces ahí es cuando yo dije, ostras, la ciencia mola, investigar cómo funciona el mundo. No sabía qué ciencia realmente, o sea, también yo creo que te marcan mucho los profesores y las profesoras que has tenido. Y en este caso yo tuve un profesor de biología espectacular y eso me acabó de decantar hacia la biología, pero es que cuando tuve que apuntar qué carrera iba a estudiar en la selectividad, creo que las puse todas. O sea, vale, biología era la primera, pero casi podría haber tirado un dado y creo, de hecho lo hice, pero solo me reafirmó en lo que yo pensaba. Pero sí, es esta intención de saber cómo funciona el mundo, ¿no? También es verdad que siempre he tenido muchas pasiones, por decirlo así. Entonces, yo qué sé, la literatura me encantaba, escribir, o sea que he sido un poco multidisciplinar en ese sentido. Yo creo que la ciencia me permitía eso, explorar esta posibilidad. Vale, y si tuvieras que explicarle a la audiencia a qué te dedicas hoy en día, ¿cómo lo harías? Vale, intento comunicar ciencia de todas las maneras posibles, con diferentes clientes, viendo, sobre todo adaptándonos al objetivo concreto, al público concreto. Hemos hecho divulgación en formatos diferentes, hemos hecho actividades, ciencia ciudadana, antes comentábamos escape rooms, podcasts, vídeos, animaciones, lo que sea, ¿no? De hecho, respondiendo también a la pregunta, que a veces me voy por las ramas, yo creo que hago comunicación científica, pero en el sentido más amplio, que eso engloba divulgación, educación, que tú también has dicho lo de la enseñanza, comunicación institucional, transferencia, un poco todo, ¿no? Y estudiaste un doctorado en biología molecular, que lo hemos comentado antes. ¿Qué fue lo que te llevó después de terminar la carrera a decir, vale, tengo varias opciones ahora? Tengo opción de empresa, tengo opción de hacer el doctorado. ¿Qué es lo que te llevó a hacer el doctorado y cómo fue tu experiencia haciendo el doctorado? Creo que hacer el doctorado, en mi caso, a veces lo hemos hablado con los amigos que también lo hicieron, fue como la continuidad conservadora, ¿no? Me explico. O sea, tú haces la carrera, vas viendo asignaturas que te van gustando. A mí me encantó biología molecular, biología celular, genética, todo esto me fascinaba, entender cómo funcionaban las células y cómo funcionamos por dentro, ¿no? Y entonces, de manera natural, parece que si haces la carrera, el paso obvio es hacer investigación, ¿no? Casi es como dejar para la decisión para 4 años más tarde, ¿no? Es la continuidad natural, ¿no? Aparte creía que me gustaba, estaba ahí con el tema de papers y entender la ciencia puntera, eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Y tuve la oportunidad de hacerlo, de disponer de beca y pues me lancé, dije voy a probarlo. Entonces, una vez estaba haciendo el doctorado, estuve en un grupo que hicimos muchísimas técnicas, fue como muy frustrante, pero a la vez aprendí muchas cosas, ¿no? Y decidí acabarlo, pero yo ya tenía claro más o menos en tercer año que no me iba a dedicar a la ciencia, a la investigación, porque me gusta demasiado la ciencia en general. O sea, me gustan demasiadas cosas quizás, y hacer un doctorado implica centrarte mucho, ¿no? Poner el foco muy cerrado, que a veces es un error, pero cuando estás haciendo el doctorado estás allí. Entonces decidí, bueno, voy a hacer otra cosa, voy a intentar enseñar ciencia, que es una cosa que siempre me había llamado, me gusta mucho hablar, ya lo veréis, y me gusta mucho enseñar, y entonces dije, bueno, pues voy a probar o a ser profesor de ciencias o a perseguir como el sueño este de divulgar, que no sabía si podía ser una salida profesional. Entonces, bueno, ya más o menos eso, en tercero de doctorado decidí hacer el cambio, acabar lo que tenía empezado y lo acabé, pero ya prepararme, por decirlo de alguna manera, o probar otras maneras de relacionarme con la ciencia, ¿no? O de utilizar la ciencia. ¿Cuáles fueron en ese sentido los primeros pasos que tomaste cuando decidiste hacer esta transición, digamos? Pues
Creo que lo primero que hice fue hacer el máster de profesorado, porque era una cosa que me atraía mucho, me habían marcado mucho los profesores y de hecho el profesor que tuve en el máster del profesorado me pareció fascinante, es Ramón Grau, me abrió los ojos a una manera diferente de enseñar la ciencia, ¿no? Con los años vi que el profe que me había marcado a mí de biología, que os comentaba antes, había sido alumno de Ramón Grau, con lo cual todo quedaba cerrado y tenía una lógica, ¿no? Y luego otra cosa que hice fue preguntarme, ¿no? ¿Realmente me gustará hacer divulgación? Y decidí abrir un blog. Abrir un blog, al principio colaborativo, éramos 7, cada uno escribía un día, con lo cual teníamos una entrada diaria, pero a ti te implicaba solo una entrada semanal. ¿Por qué? Para probar. Esto me supone una carga, sé hacerlo, o sea, a la gente le interesará lo que escribo más o menos bien, no lo sé, voy a probar, ¿no? Yo creía que sí, tenía indicios de que sí, pero voy a probar. El blog duró 2 años, la gente por motivos profesionales pues fue dejándolo, al final me quedé prácticamente yo solo, con lo cual tuve una escuela muy fuerte de, vale, tengo esta obligación autoimpuesta de escribir, ¿qué tal? ¿No? Y me di cuenta que no se me daba mal, lo hacía bastante rápido y no me suponía una carga adicional. Y de hecho este blog me sirvió para conseguir mi primer trabajo como divulgación, por decirlo así, ¿no? Porque conocí a un chico que estaba haciendo la colección de divulgación de la UB, de libros de divulgación, y entonces me dijo, ostras, pues tienes un perfil que podría encajar como editor de libros de divulgación. ¿Tienes experiencia escribiendo? Entonces yo le pasé el link a los 200 y pico artículos que había escrito y claro, empezó a leérselos y vio que ahí había algo, ¿no? Y me lo pasé muy bien editando, es otro mundo totalmente diferente, hay que fijarse mucho en los detalles, pero fue un aprendizaje también. Intentar contactar con posibles autores, plantear el libro, la estructura, editar, seguirlos, eso estuvo muy bien. Porque tú dirías que el máster este que iniciaste era para profesorado de secundaria, ¿no? Sí. Y claro, lo combinaste a lo mejor con el blog y con el blog ya descubriste que era lo que realmente te gustaba. Sí, bueno, hice de profe. Vale, Una llegaste a hacer de temporada profe. muy Vale. corta, entonces me di cuenta que en secundaria iba a ser más poli que profe. Con lo cual, quizás la experiencia no ayudó a la que tuve, pero no me sentí... O sea, creo que se me hubiese dado bien. He sido entrenador de básquet muchos años y creo que podría haber llevado bien. Pero como tenía el blog y, no sé, sentía que quizás podía divulgar de otra manera, más allá de eso, que continúo... admiro mogollón a los profes y las profesoras que son buenos y que pueden llevar la clase y además explicar. O sea, me parece maravilloso. De hecho, siempre decimos, ¿no?, que son los divulgadores más privilegiados, más difíciles, pero que tienen la audiencia cautiva. O sea, no hay ningún otro divulgador que tenga la audiencia allí fija unas horas a la semana, ¿no? Con sus otras vicisitudes y su gestión de aula, que eso es un tema complicadillo. ¿Y no te propusiste, porque era a nivel de secundaria, pero te propusiste a nivel de universidad, formarte, intentar conseguir esto a través del doctorado, publicaciones? Sí que me lo planteé, lo que pasa es que vi que era un camino que quizás me implicaba muchos años de seguir un camino que ya había visto que poco me parecía atractivo. Y esto quizás es un debe del sistema universitario como mínimo en este país, porque para ser profesor de universidad tienes que demostrar que eres un buen investigador o investigadora, ¿no? Pero no tienes que demostrar que eres un buen profesor o profesora. Con lo cual a veces, todos hemos tenido profesores o profesoras en la carrera que son una patata explicando, pero son excelentes investigando. Bueno, pues quizás eso se debería cuidar un poco más, ¿no? Si hubiese la figura de profesor universitario, quizás sí que me presento a destajo, ¿no? Pero ya lo vi claro que el camino académico quizás no era para mí. Tampoco sabía en ese momento que te convertías en funcionario. Quizás eso me hubiese hecho cambiar la opinión. Salva, ¿cuáles fueron las habilidades que en este trayecto académico, en la carrera y en el doctorado, luego las cogiste y te las llevaste para tu trabajo de hoy? Yo creo que la rigurosidad, sobre todo en el doctorado, me he quedado con esta necesidad de ser muy, muy riguroso, la habilidad de buscar información, de procesarla muy rápido, sobre todo en la escritura del doctorado. Yo lo vi, me encantó escribirlo, mucha gente lo ve como un trámite que hay que pasar. A mí me encantó, o sea, lo disfruté muchísimo, la presentación de la tesis la disfruté muchísimo. Y eso, yo creo que la habilidad, la gestión de la frustración un poco también, de decir, ostras, estoy ahí día a día, son experimentos, además trabajaba con animales, pues imaginaos, ¿no? Puedes pasarte meses intentando cruzar animales, que no sé qué, o sea, eso también me marcó.
también decidí que no volvería a trabajar con animales, pero bueno, eso es otra historia. Pero yo creo que es eso, la resistencia a esa frustración, ser muy riguroso, entender también, gestionarte el tiempo. Yo creo que eso también es una cosa que si tienes la suerte de caer en un grupo con bastante amplitud de miras o libertad, tienes que autogestionarte. Al final estás trabajando casi para ti. Sí que tienes una directora de tesis o un director de tesis, pero estás trabajando básicamente para ti. Entonces hay que combinarte, trabajar en equipo. Yo creo que he aprendido bastantes cosas. Y en la facultad también la amplitud de miras que te da, bueno, en esa época yo hice biología, que era mucho más amplia que algunas especializaciones de ahora, ¿no? Pues poder tocar tantos ámbitos y tantas cosas. Y también, luego reflexionando con el tiempo, me dio la posibilidad de analizar más gente que enseña ciencias. Con lo cual también eso es muy importante, ¿no? Hacer escucha activa. Que es decir, vale, este profesor o este profesor no me gusta nada. ¿Pero por qué no me gusta? Por esto, por esto, por esto. Este me encanta. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Entonces, eso es un aprendizaje que te llevas. Y cada uno destaca una cosa diferente, con lo cual te vas haciendo tu propia voz como comunicador o como profesor, y yo creo que eso es muy interesante. Nos has explicado más o menos la transición inicial que hiciste hacia la divulgación, ¿vale? Pero nos has comentado que hiciste el máster, luego trabajaste en la editorial, pero ¿qué fue lo que te hizo decir definitivamente, vale, me quiero dedicar a esto y iniciar un proyecto sobre esto? Hay un paso intermedio, porque el mismo chico que llevaba la editorial esta de divulgación había empezado un proyecto de una revista gratuita de divulgación para secundaria que derivó en libros de texto digitales, ¿vale? Entonces me propuso entrar en esa empresa como empleado, ¿eh? No tenía ninguna acción ni nada, era empleado. Y esa empresa creció mucho, o sea, es como la startup de libro. Pues pasamos de ser 8 en un garaje de Cornellá a ser, en 2 años éramos 50 y pico, y en 3 años éramos 175 en una torre brutal en el Tibidabo, ¿no? Entonces ahí sí que hubo un aprendizaje muy, muy, muy bestia de cómo se producen los libros, de cómo gestionar equipos grandes, o sea, eso fue muy, muy animal. ¿Estábamos haciendo divulgación? En cierta parte sí. Estábamos haciendo los libros de ciencia y de otras asignaturas. Yo me encargué al final como coordinador general del de sociales, las 2 lenguas, tecnología. O sea, al final acabé tocando muchos palos. Y ahí hubo un aprendizaje muy grande. La compró una empresa más grande y empezó a desmontar el equipo. Y entramos en el periodo gris de las grandes empresas. Ahí es cuando yo tuve un pequeño testeo de lo que es una grande empresa, y que eres un número y que todo es gris, y bueno, fue una experiencia un poco desagradable. Y allí con Tony, que es el socio con el que creamos Eduscopy, en ese momento gris en que no tenía mucho sentido estar ahí, con un horario fijo, además tanto él como yo habíamos tenido nuestro primer hijo y queríamos estar más con los niños y el horario era muy fijado y tal, decidimos, ¿por qué no probar una nueva posibilidad, que era abrir nuestra propia empresa? Más que nada como un paraguas para no ser 2 autónomos, en ese caso, ¿vale? Y también, pero sobre todo por lo de gestionar los horarios y la conciliación. Queríamos estar más con nuestras familias y, bueno, intentamos hacer eso. Nuestra idea era empezar a ofrecer servicios editoriales, porque llevábamos ya unos cuantos años de experiencia editorial y creíamos que hacíamos bien las cosas. Luego vimos que hacíamos mejor las cosas de las que pensábamos, pero bueno. Y al cabo de 3 o 4 años intentar pivotar hacia la comunicación científica, ¿no? Porque tanto a él ha publicado libros, le encanta el tema, como yo tenía esta pulsión, ¿no? Y resulta que la cosa fue bien, y en menos de 1 año ya hicimos el pivote. O sea, realmente había mercado, o había la necesidad de una empresa de comunicación científica que haga las cosas con profesionalidad, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco la historia. O sea, viendo, ya habéis visto que son pasos que muchas veces no controlas, o dices, bueno, voy a probar y qué tal. Va sobre la marcha. Sí, la verdad que es súper interesante. Se me ocurren un montón de preguntas. ¿Con qué desafíos se encontraron al decidir crear esta nueva empresa, ¿no? Que empieza como un proyectito y después va creciendo, y me imagino que debe haber muchas. Sí. Hay un libro que voy a recomendaros, que es el de El mito del emprendedor, de Gerber. Este me lo he leído hace 1 año y medio, y a lo mejor si me lo leo cuando empiezo la aventura no lo hago. porque en ese libro te cuentan las cosas que te vas a encontrar si decides hacer una empresa cuando tú lo que eres es muy buen técnico, ¿vale? O sea, yo creo que soy, bueno, no sé si soy muy bueno o no, pero creo que soy, tengo habilidades como para comunicar ciencia, pero no para dirigir una empresa, o no es lo que yo quiero hacer, ¿vale?
Con lo cual, ¿cuál es el mito del emprendedor? Que tú empiezas una empresa, pensando, bueno, pues voy a montar mi proyecto y esto va a ir súper bien y voy a poder hacer lo que me gusta, ¿no? Voy a hacer libros de divulgación, voy a hacer vídeos de divulgación, voy a tener una voz en divulgación, etcétera, etcétera, ¿no? No es así. Si tú montas una empresa, eres un empresario, no eres un técnico. Con lo cual ahí tienes que darte cuenta y gestionar la frustración, porque es muy frustrante, muy, muy frustrante. Los últimos años para mí han sido muy duros, porque acabas, pues eso, dirigiendo una empresa que no te has formado, lo puedes hacer más o menos bien, vas aprendiendo, al final yo creo que habilidades que adquieres en la carrera y en el doctorado te permiten saber dónde buscar información sobre qué es un impreso 200, por ejemplo. Lo primero, o sea, si hay que dar un consejo es tener un gestor, eso es lo primero. Y a una gestoría, gestor o gestora, y que os lleve toda la parte administrativa y que os lo explique bien, porque es que es un mundo muy árido y muy irracional para alguien que viene de ciencias, ¿no? Y entonces acabas haciendo muchísimas cosas que no tienen que ver con lo que a ti te gusta, viendo que otra gente lo hace y teniendo envidia de, es que lo están haciendo ellos y yo no puedo, ¿no? Y entonces ahí lo pasé muy mal a nivel de salud mental y cosas así. Y al final, hace un año o así, decidí que lo mejor para mi salud era dejar de dirigir. Entonces ahora estoy en este cambio de volver a estar en la empresa, pero haciendo cosas. Entonces, bueno, hemos tenido que gestionar un poco este cambio. Tengo la suerte de que el equipo de compañeras es maravilloso y es un tema que hemos abordado siempre abiertamente. Han visto lo que me pasaba, me han dado todo el apoyo del mundo, o sea que hemos podido trabajarlo, ¿no? Con formaciones y cosas así. O sea que vas aprendiendo muchas cosas y leyendo muchísimo. En cuanto a emprender, ¿vale? Bueno, empezaste la empresa. ¿Qué habilidades dirías tú que tenías en el pasado? Porque has dicho que algunas te sirvieron. ¿Cuáles destacarías tú durante tu época, pues carrera, máster, doctorado, todo lo previo, que te hayan servido a la hora de poder llevar a hacer esta emprendeduría más llevadera? Yo creo que esta flexibilidad que te da el doctorado en el doctorado en concreto, la flexibilidad de estar probando un experimento y decir, es que por aquí no voy bien, hablo con la directora, vamos a ver por dónde vamos, o te lo dice alguien, esto, por aquí no vas bien, ¿no? Entonces, la flexibilidad de saber qué puedo probar en un momento o en otro, hacer pruebas, tener esta mente abierta de, vale, el camino marcado dicen que es este, pero voy a probarlo, porque a lo mejor para mí no es este, ¿no? Y hacer otras pruebas. Esto para mí yo creo que es muy importante. Y luego yo creo que una carrera de ciencias, biología quizás la que menos, pero en una carrera de ciencias es inevitable las matemáticas. Y en emprendeduría, saber manejar números y sobre todo bases de datos y, bueno, hojas de cálculo básicamente, es muy necesario, muy, muy necesario para tener conceptos como la tesorería o el balance, todo esto que parece totalmente irracional, pues hay que intentar racionalizarlo y montarte una estructura mental o incluso en hoja de cálculo para tener gestionado cuánto dinero vas a tener dentro de un año. Voy a poder pagarlo todo. Es que son cosas que no te planteas, ¿no? O cuánto vale mi hora, o tengo que cogerlo todo, pues cosas que vas aprendiendo a base de... Es un tópico, pero a base de hostias. O sea, te pegas una hostia y aprendes, es que no hay más. Pero claro, hay un aprendizaje ahí que quizás no quieres tener, no es lo que más me apasiona en el mundo. Pero bueno. Antes mencionabas que una de las cosas que te motivó un poco a empezar un camino en divulgación era que querías, o te habías dado cuenta, que querías enseñar ciencia en general o divulgar ciencia en general. ¿Cómo gestionás el tiempo, me imagino, al pasar de estudiar algo muy, muy estrecho, muy, muy específico en un doctorado, a tener que leer de temas muy diversos y producir contenido en un tiempo muy corto? Yo creo que es la parte que más me gusta, de hecho, esto, tener que tratar temas muy amplios y entonces tener que aprender muchas cosas. Eso para mí es lo mejor que hay del trabajo. ¿Cómo se gestiona? Pues depende del cliente. Hay proyectos que te permiten ir con más tranquilidad y hay otros proyectos que tienes que ir a destajo. Pues si es a destajo, hablas con el cliente para que te dé la información, entonces tú la procesas de alguna manera, ¿no? Porque eso te ayuda, porque el cliente en principio sabe más que tú del tema. Con lo cual te pueden decir, oye, léete este artículo, léete este libro, no sé, siempre es leer, ¿no? Si no, pues entra aquí la habilidad de buscar, de bucear en información y tener muy claro que es absolutamente esencial eso en tu trabajo. O sea, no tener ese miedo de decir, ostras, llevo 2 días leyendo sobre el tema y aún no he producido nada. Ya, pero es que son absolutamente necesarios. O sea, no vas a poder producir nada si no has leído antes. Entonces, puedes caer en la trampa de decir, tengo que empezar a escribir. Espera, es mucho mejor
leer mucho y entonces empezar a escribir, que no empezar a escribir y ir leyendo, porque vas a perder el tiempo. Entonces es mucho mejor decidir, vale, tengo 3 semanas para entregar esto, pues ¿puedo dedicarle 3 días a leer, solo leer? Perfecto, pues lee. Que al final no es así, 3 días me refiero a 2 horas de cada día, porque tienes que hacer 1000 cosas, pero sí que es ese momento, ¿no? Entonces, uno de los consejos que siempre damos en comunicación es aprende más de lo que tienes que comunicar, porque entonces te sentirás mucho más seguro, es mucho mejor saber qué tienes que dejar fuera que no empezar a escribir y a lo mejor te das cuenta cuando llevas la mitad de que eso no es lo esencial, ¿no? Entonces, lee y que tengas esa sensación de no me va a dar tiempo de explicarlo todo. Perfecto, esa es la sensación ideal. Pues qué interesante. Todo esto que comentas a la hora de dedicarle un tiempo a leer todo lo necesario es muy similar a algo que se hace durante el doctorado, que es, claro, tú tienes que leer mucho sobre un tema concreto para luego poder desarrollar o tus experimentos o si estás escribiendo un review. Entonces es algo que tiene mucha relación y que seguro que te ha servido. En mi caso fue curioso porque yo creo que hice el doctorado casi como un pollo sin cabeza, ¿no? Que pues iba haciendo experimentos porque sabía dónde tenía que llegar, teníamos muy claro los experimentos que teníamos que hacer para demostrar una cosa o no. Y entonces, bueno, íbamos hacia ahí. Sí que leíamos algunos artículos, pero más en clave metodología, ¿vale? Fue cuando tuve que escribir la tesis, que es cuando empiezas a leer y dices, ostras, qué guay, ¿no? A ver, lo estoy exagerando, ¿eh? Al principio tienes que leer algo para situarte en lo que vas a hacer. Pero sí que estaba muy claro, queríamos comprobar el efecto de una proteína concreta en una vía de señalización, ¿no? Entonces, bueno, vas ahí, es lo que decíamos de ir cerrando, ¿no? Pues te lees cualquier artículo que sale de esa proteína, tienes que estar al día, leértelo, a ver, porque a ver si han hecho el mismo experimento, cómo lo han hecho, etcétera, ¿no? Esto es diferente, esto es ancha Castilla, que se dice, ¿no? O sea, venga, tienes este tema, explora. Entonces es otra manera de adentrarte, pero es muy, muy guay, muy, muy guay. Salva, contanos un poco qué hacen en Eduscopy, porque entendemos que ofrecen servicios muy variados. De todo. O sea, hacemos comunicación científica, creo que lo he dicho antes, que es un paraguas que para nosotros engloba eso, la comunicación más institucional, con lo cual podemos llevar las redes sociales de centros de investigación o de grandes corporaciones. ¿Qué más? Podemos hacer elementos de comunicación institucional. También hacemos cosas de educación, ¿no? Muchos materiales educativos, tanto hemos hecho para asociaciones de escuelas concretas, hemos hecho todo el material educativo de primero a cuarto de la ESO, hemos hecho material educativo para diferentes centros de investigación también, para primaria, secundaria, materiales muy dirigidos a público infantil. Acabamos de hacer ahora un podcast que se llama Eus aquí, que quiere decir algo así como Érase una vez. La ciencia, que son 6 capítulos de podcast que hablan de diferentes aspectos de la ciencia que pueden interesar a los niños, ¿no? Y niñas. Y luego libros para tercero de primaria, que tiene una parte en que sí que hay una clase que interactúa con investigadoras y luego tiene una parte de escoge tu propia aventura. Entonces, bueno, está ahí, ¿no? Eso en la parte de educación. Luego tenemos la parte de divulgación, que ahí hemos hecho, sí, de todo. O sea, animaciones, simuladores, juegos, escape rooms virtuales, libros, artículos, no sé, de todo. Podcast, un poco de todo, ¿no? Y luego está la formación también, que es, hacemos muchas charlas de comunicación científica, ¿no? Cuando nos hemos visto con suficiente experiencia como para compartir lo que hemos aprendido, pues intentamos formar a gente tanto en centros de investigación, universidades, tenemos un posgrado en comunicación científica con la UBIC y ahora de hecho hemos abierto también un proyecto que se llama Mi Ciencia Cuenta, micienciacuenta.com, donde compartimos cada semana, te puedes suscribir, es un boletín gratuito y cada semana, sobre todo Tony, ahora estoy empezando también a colaborar, compartimos pues eso, sugerencias, curiosidades sobre la comunicación científica muy dirigido al mundo de la investigación. O sea, si quieres comunicar tu ciencia, pues ahí puedes aprender un poco, ¿no? Pues micienciacuenta.com, estoy haciendo la publicidad aquí, pero bueno, si os interesa. Sí, claro. Mirar, seguro. A nivel multidisciplinar hacéis a nivel de divulgación de todo, básicamente. Sí, de todo. Hemos hecho también, a mí me gustan mucho las actividades de comunicación científica con la gente, ¿no? Con la ciudadanía. Tanto la ciencia ciudadana, que es un campo que a mí me parece fascinante y que puede cambiar muchas cosas de percepción y de participación en ciencia, como actividades acciones pop-up, que le llamamos, que es que la gente se encuentra la ciencia donde menos se lo espera.
porque bueno, tuvimos la suerte de desarrollar el plan estratégico en comunicación científica del Hospitalet de Llobregat, que es una ciudad que toca a Barcelona, que tiene 250.000 habitantes, con lo cual eso fue un orgullo y además ganamos la licitación para llevar la comunicación de esa ciudad, con lo cual estamos viendo qué podemos hacer, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos en el plan, que está en abierto y que se puede leer, está en catalán por eso, es que ¿qué pasa con las actividades clásicas de divulgación? Que tú las ofreces en un centro cívico o en un centro cultural, con lo cual la gente que te va es gente que ya está interesada en ciencia. Entonces estás predicando los conversos, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros queremos llegar a todo el mundo, porque todo el mundo piensa en ciencia, ¿no? Todo el mundo tiene esa capacidad de... No, esa capacidad, es que es innato en el ser humano, pensamos en ciencia. Incluso la gente que te dice que es de letras, que piensas en ciencia, quieres entender cómo funciona el mundo, experimentas, te haces preguntas, todo eso es ciencia. Y eso no solo experimentales, también sociales, que tengo que hacer esa reivindicación porque mucha gente no lo incluye. Entonces, ¿cómo lo haces para llegar a la gente que no va a ir activamente? Pues tienes que coger la ciencia y llevársela a ellos. Entonces, actividades pop-up que hemos hecho, pues desde ya unos años con IDBay hacemos un proyecto que se llama Stand Up Science, que es formamos a investigadores e investigadoras, normalmente predoctorales de IDBay, a explicar su investigación en unos 3-5 minutos. Perdona, Salva. ¿IDBay qué es? IDBay es el Instituto de Investigación de Beibiche, que es un centro biomédico, sobre todo, de medicina translacional, cáncer, Parkinson, hacen más cosas, pero es muy interesante. Está en Hospitalet, con lo cual estamos llevamos muchos años colaborando, ¿no? Entonces, cogemos a estos investigadores e investigadoras, las formamos en cómo explicar su investigación de manera amena en 3-5 minutos, y eso es el primer día. El segundo día vienen con su propuesta de guión. Ese mismo día salen a escenario. Y a escenario quiere decir, en una de las fiestas municipales, que se llama Primavera Summer Experience, perdón, se ponen en un escenario donde va a actuar un grupo de blues o de rock y son los teloneros. O sea, salen ahí y a la gente que está esperando les explican durante 3-5 minutos la ciencia que hacen, ¿no? Claro, como tocan temas muy interesantes, acaba habiendo gente que se acerca y hace preguntas, etcétera, ¿no? Y el tercer día graban un vídeo de YouTube que lo podéis ver en el canal de IDBay. Ahí veréis los Stand Up Science. Eso es una acción pop-up. Otra acción pop-up que hemos hecho el año pasado y es llevar la ciencia a los mercados. Entonces, en los mercados municipales hay una parada de ciencia donde puedes acercarte y preguntar lo que quieras de ciencia. Nosotros vamos haciendo que la gente se anime, traemos a gente experta, normalmente en nutrición, pero hemos tenido de todo, ¿no? Y tanto la gente que está ahí comprando como las propias paradistas nos hacen preguntas súper interesantes. Es muy, muy interesante la comunicación dialogal, ¿no? ¿Qué más hemos hecho? Hemos llevado a 3 investigadoras que han ido a la Antártida a investigar cosas diferentes y las pusimos en un vagón de metro. Entonces estuvieron 3 horas en el mismo vagón de metro. ¿Qué pasa? Que tú estás en el metro 40 minutos sin hacer nada. Oye, nunca tienes la oportunidad, o pocas veces tienes la oportunidad de hablar con gente que ha ido a la Antártida, ¿no? Entonces se genera este diálogo. Fue muy, muy interesante. Salva, ¿cuáles son esos temas que en este tipo de actividades un poco más espontáneas son un poco más polémicos o más difíciles de explicar y cómo los abordan? Wow. Bueno, siempre hay alguno que te viene con alguna persona que te viene con algún mito que ha oído, ¿no? Pero es que precisamente yo creo que esta conversación es la que permite abordar este mito de manera más calmada y más casi socrática, ¿no? De decir, oye, pues ¿dónde lo has oído? ¿Qué es lo que piensas tú? Entonces tú le das tu visión. No sé si lo convences o no, pero yo creo que le llega mucho más el mensaje, porque al final cuando alguien está convencido de algo, cuando hablas con esa persona no le estás hablando a su mente racional, le estás hablando a sus emociones. Entonces, una de las cosas que siempre recomendamos y que casi prohibimos es que no le puedes decir que no a alguien. O sea, no le puedes decir estás equivocado. No, eso está mal, porque no está equivocado, ¿vale? Tiene su razón y tiene sus fuentes. Entonces, tienes que llevarlo de otra manera. Oye, pues, ¿has pensado esto? ¿Has pensado lo otro? Pues mira, nosotros hemos visto esto, hemos leído lo otro. Como establecer este diálogo de igual a igual, porque al final es un diálogo de emociones. Entonces, si le empiezas con el no, con la superioridad, se cierra en banda, ¿no? Hay un libro muy interesante que es The Science of Science Communication, The Science of Communicating Science, de Craig Cormick, que aborda muy bien este tema y otros. Es un libro que me hubiese encantado escribir a mí, pero lo ha escrito él. Y está muy, muy bien explicado todo esto. Y así temas, el cambio climático nos ha aparecido más de una vez. Hay muchos falsos mitos de nutrición. Como estábamos en mercados, ha salido muchas veces eso, ¿no? Pero sí, yo creo que el cambio climático es una de las cosas más
más polémicas. Hicimos otra experiencia el año 2021 con pandemia que tuvo que ser virtual, mayoritariamente, que era un podcast en catalán que se llama Ciencia Imprescindible, que para decidir los temas que íbamos a abordar se lo preguntábamos a la ciudadanía. Entonces ahí salieron 250 preguntas o una cosa así que agrupamos. Está en la página web de Eduscopy. Si buscáis Ciencia Imprescindible, veréis las preguntas agrupadas por temas, así podéis valorar cuáles eran las que llamaban más la atención. Curiosamente, por ejemplo, salían muchas preguntas sobre qué es la ciencia, cómo funciona, ¿sabes? O sea, quién puede hacerla, que es una cosa que damos por sentada y que a veces hay que explicar muy bien también. Hay que dar una visión de la ciencia diferente de la que se da muchas veces en la sociedad, por parte de algún profesor o profesora que a lo mejor tiene más miedo a esa asignatura, no sé. A mí me gustaría saber, Salva, cuando empezaste con el proyecto de Eduscopy con tu compañero, ¿cómo era tu día a día al principio, ya más en un cargo directivo, más encargándote de la empresa, y cómo es actualmente? Ya te digo que ha habido como un cambio radical. Sí, por eso te pregunto. Sí. Al principio de todo era más eso, técnico, ¿no? O sea, sí que buscábamos a posibles clientes, hablábamos desde una posición técnica y entonces nos entusiasmábamos con el proyecto y nos metíamos en el proyecto. O sea, lo que me gustaba era ejecutarlo, no tanto negociarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el día a día se mezclaba entre buscar trabajos y hacerlos. Eso era básicamente, ¿no? Porque ya te digo que éramos como dos autónomos que íbamos juntos, con lo cual la carga de una empresa de dos, donde solo depende de ti tu sueldo, pues bueno, estás unos meses sin cobrar, pues lo asumes, esperando que luego vaya mejor, que lo estás. Estás bastantes meses sin cobrar y además la trampa de que en este país tienes que ser autónomo pagando el máximo desde el principio, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? A la que fichas a la primera persona, el cambio es total, ¿vale? Porque entonces ya, a lo mejor depende de la personalidad de cada uno, pero entonces ya la responsabilidad se multiplica por infinito. Porque es que realmente ya hay gente cuyo sueldo depende de ti. Entonces ahí las reglas del juego cambian. Ya tienes que asegurarte una continuidad, ya tienes que saber más de tesorería, las preocupaciones se multiplican muchísimo, ¿no? Claro, llegamos a ser 11, con lo cual las preocupaciones fueron para mí demasiado inasumibles. Sobre todo porque continuaba viendo con anhelo el otro trabajo. Hay gente que no, que lo ve de manera natural y se siente a gusto dirigiendo una empresa y lo ve como otra etapa. No fue mi caso. O sea, se me hizo una carga demasiado grande, ¿vale? Asumí demasiados papeles, además no quería dejar de estar haciendo producción, con lo cual continuaba haciendo producción pero a desgana porque tenía que hacer lo otro. Fue un momento muy, muy duro, no sabías qué estaba haciendo, hubo un momento que tenía 100 mails diarios, era como ingestionable, ¿no? Hay maneras de gestionarlo, pero cuando vas con tanta inercia, pues no sabes cómo hacerlo. Entonces, bueno, ¿qué hice? Lo que hago siempre, que es leer. Empecé a leer maneras de gestionar esto, algunos métodos de gestión de carga de trabajo, de gestión de proyectos, de gestión de equipos. También probé otra manera de gestionar una empresa, yendo más hacia no se llama cooperación, pero bueno, más hacerlo más horizontal que no tan vertical, ¿no? Se hicieron pruebas, pero al final el problema era yo. O sea, no es que lo hiciese mal, creo que no lo hice mal, pero es que iba a petar. O sea, ya me dio ataques de ansiedad, o sea, estaba muy, muy jodido. Entonces dije, no, antes mi salud. De hecho, el clic para mí fue un día que me di cuenta, o sea, me olvidé de cosas que mis hijos tenían que llevar al cole, era una chorrada, una tontería, ¿eh? Pero ahí me di cuenta de decir, ¿cómo puede ser que en mi cabeza sepa lo que la empresa necesita los próximos 6 meses y no me haya acordado de mis hijos que tienen que llevar no sé qué? A lo mejor era la bolsa de gimnasia, pero se me había olvidado. Con lo cual, no puede ser. O sea, para mí, ¿qué es lo importante? Para mí lo importante es la familia. Hay gente que no, pero bueno, en mi caso sí que es estar con los hijos y ahora, bueno, cuando crezcan ya será otra historia, pero de momento quiero poder disfrutarlos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue el cambio. Claro, saltaron todas las señales de alarma y ahí decidiste un poco los cambios. ¿Cómo es un día a día hoy en tu trabajo? ¿Cómo se divide tu día en proporciones de gestión, contestar emails, tener reuniones? Las reuniones, otro gran tema, daría para un podcast entero. No, ahora vivo más tranquilo, la verdad, ¿eh? O sea, sigo produciendo, dedico mucho más tiempo a la producción. También hay tiempo, que es muy absurdo, pero llegó un tiempo en que no podía pensar. O sea, vas tan a saco que no tienes tiempo de pensar a dónde va la empresa, hacia dónde lo quiero dirigir, con quién quiero hablar luego. O sea, hemos acabado teniendo los mismos clientes porque no he tenido tiempo de hacer
acciones comerciales, ¿no? Con lo cual la vorágine te lleva. Y actualmente no, actualmente pues tienes más tiempo de leer, de poder pensar, analizar, vale, tengo este proyecto entre manos, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? Vale, lo tengo que hacer, pues estos días he estado leyéndome unos protocolos que tenemos que hacer una digestión para que quede más visualmente atractivo, para llevarlo, bueno, ya es otro tema, ¿no? Porque hacemos un poco, ya habéis visto de todo, ¿eh? Pues bueno, pues he tenido tiempo de leérmelos bien, incluso corregirlos, o sea, afrontas el trabajo de una manera diferente. Soy mucho más productivo, yo creo, ahora, porque creo que se me da bien lo que estoy haciendo ahora, con lo cual lo disfruto y no se me hace una carga. Entonces, ¿cómo se divide? Depende del día, porque pues un día como hoy pues tengo que venir aquí y podría ser equivalente a hacer clases, ¿no? Pues tengo muchas formaciones a partir de la semana que viene, muchísimas cada semana. Pues bueno, el viaje a la formación, pues voy leyendo, hago la formación, vuelvo. Entonces, te organizas lo de contestar mails, pues ahora intento hacerlo una media hora, o sea, en franjas de media hora al principio y al final del día. Eso es uno de los métodos absurdos, pero que aprendes cuando lees cosas, ¿no? Es decir, no intentes contestar los mails al momento porque te vas a volver loco. ¿Qué es eso, no? Y luego vas viendo el calendario. Es que como ahora mismo tengo que hacer muchas formaciones, cada semana es diferente, cada día es diferente. Depende de si tengo formación o no, dónde la tengo, cuál es la urgencia. Ya no me encargo tampoco de la comunicación al día a día. O sea, las redes sociales, comunicación más al día a día lo llevan otras compañeras. Yo me encargo más de los proyectos estos de crear contenido, de formar también. Eso es lo que más me ha gustado. Pues te quería preguntar, disculpa, de todos los proyectos que has realizado, ¿hay alguno que destacarías, que dirías tú que ha marcado la diferencia? Para la ciudadanía, ¿quieres decir? Sí. Yo creo que esto y también para ti. Para mí. A nivel personal, en plan, este proyecto que he realizado me ha llenado muchísimo. O sea, yo creo que para la ciudadanía, los que os comentaba, los que son más vivenciales, así los stand-ups, los pop-ups de ciencia, creo que tienen un potencial muy, muy grande, muy grande. Y lo ves con gente que se sorprende, ¿no? Porque en mercados muchas veces las señoras, porque eran sobre todo señoras, te decían, uy, ciencia, no, la ciencia no es para mí. Entonces, cuando le empezaba a decir, pero ¿no has tenido nunca dudas de por qué no te dejan comer tal cosa? Ah, pues sí, hombre, pues vamos a hablarlo, ¿no? Tienes esa pregunta, mira, tenemos aquí un experto, ¿no? Además era un experto en chocolate, con lo cual eso siempre llamaba la atención, ¿no? Yo creo que eso tiene un gran potencial. También hemos hecho cursos en centros cívicos para gente mayor, que eso también son un público muy agradecido. Pues hablarles de evolución, de física cuántica, cosas así, es muy guay. Las cosas sí más vivenciales. Estoy un poco desencantado con las redes, en el sentido porque son difíciles de valorar el alcance y la competencia es feroz, ¿no? Entonces, quizás hay que hacer una comunicación más de guerrilla, más cercana, ¿no? Y también el potencial que tiene la ciencia ciudadana. O sea, la ciencia ciudadana hemos visto, sobre todo en institutos, cómo implica a la gente, es investigación real, no sé, ves que despierta otras cosas, ¿no? Para mí, quizás los más relevantes han sido los que han transmitido qué es la ciencia desde mi punto de vista, ¿no? Que no es un grimorio que tienes que aprender de memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, a veces la gente, solo con eso, ya se van con una idea diferente. De esta idea de tú piensas en ciencia. No tú puedes, no, tú piensas en ciencia, ya, ahora. O sea, lo haces siempre. Eso es un cambio bastante grande. Y a nivel de llenarme, yo creo que los retos así de formatos nuevos o de temas que no sabía que me iban a interesar y me han interesado, eso me ha llamado la atención, ¿no? El escape room fue muy divertido de hacer, muy, muy divertido de producir. Hemos hecho gadgets también con programación Arduino que no hemos hecho nosotros. Las colaboraciones también son muy interesantes. Trabajar con gente que sabe de una cosa que te supera son muy guays. Todo el tema visual me gusta mucho, el cómic y todo eso. Trabajar con ilustradores o ilustradoras de nivel me encanta. Y temas, es que hemos tocado muchos temas, entonces yo qué sé, de los libros estos que os decía de primaria, el primero fue sobre gorilas y tuve la oportunidad de hablar con un chico que había estado o que está habitualmente en la reserva con los gorilas, su día a día. Esto fue maravilloso, ¿no? Imaginarte allí, además es una parte de la carrera que me encantó y resulta que él conocía al profe que yo había tenido que también me había encantado. Bueno, fue guay. Esto también, la conversación con la gente que hace ciencia
es súper enriquecedora, muy, muy enriquecedora. Ya habéis visto que antes estábamos hablando, lo primero que os he preguntado es, ¿y vosotros qué investigáis? ¿No? Porque es que me parece todo muy interesante y hay unas oportunidades comunicativas constantes, ¿no? O sea, si tuviésemos un espacio en televisión pública para explicar todo lo que se hace, no acabaríamos. No acabaríamos. Salva, qué interesante. Me preguntaba si tienen formas de medir el impacto de sus actividades en la sociedad. No digo necesariamente métricas, que me imagino que las puede haber, pero ¿cómo miden ustedes el impacto desde tu trayectoria profesional? Y por el otro lado, ¿qué importancia tiene la alfabetización científica para la toma de decisiones en una sociedad? Tal vez son dos preguntas muy independientes, sí. pero bueno, sí, las linkeé. Bueno, está bien porque están un poco enlazadas, ¿no? Porque si pudiésemos medir bien esto, podríamos hacer un grado de alfabetización. De hecho, en el plan estratégico que os decía, una de los puntos claves eran los indicadores. Entonces, tenemos unos indicadores concretos que vamos midiendo a lo largo del tiempo, que tienen que ver con cómo están evolucionando el formato de las actividades. Es una evaluación del formato de las actividades. A nivel del impacto en las personas, hay diferentes métricas y diferentes maneras de medirlo. De nuevo, el libro de Kerry Cormick tiene muchas ideas. Entonces ahí tenemos desde entrevistas a pie, o sea, encuestas a pie de rápidas o entrevistas 1 a 1 con alguna de las personas que han participado. En una exposición que hicimos en un museo, les pedíamos, era una exposición que empezaban con un cómic, luego con unas 4 explicaciones muy sencillas y luego con preguntas abiertas que se hacían gente que investigaba ese tema, ¿no? Para demostrar que no está todo descubierto, que a veces la ciencia se explica como esto es así y ya está, ¿no? Y entonces, al final, les dábamos la oportunidad de que la gente que asistía preguntase sobre el tema. O sea, primero te decimos, es que ni la gente que investiga el tema sabe todo, ¿tú qué quieres saber? Entonces, la cantidad y calidad de las preguntas, calidad no sería la palabra, o sea, la cantidad de las preguntas y de sobre qué preguntaban, nos dio una indicación de lo interesante que había sido no solo la exposición, sino cada parte de la exposición. Tenían 4 sitios donde podían hacer preguntas, ¿no? O sea, tienes que buscarte esta manera de evaluar casi de manera indirecta, ¿no? Al final lo que más ayuda es hablar con la gente, o sea, destinar un tiempo a preguntarles cómo ha ido esto, cómo ha ido esto. De manera ideal, siendo ambiciosos, si yo pudiese en el Hospitalet, que es donde hacemos el de esto, destinaría dinero a hacer una encuesta general de percepción de la ciencia, de alfabetización. El primer año que se hizo no se pudo hacer por presupuesto, lo preguntamos. Y a los 5 años de aplicar el plan, a ver si ha habido un cambio. Eso sería ideal. Entonces, bueno, ¿qué es lo que falta? Dinero. Siempre es lo mismo, porque ese es otro tema. O sea, la comunicación científica no deja de ser una parte de la ciencia y como toda la ciencia adolece de falta de financiación. Pero bueno. O sea, no nos estamos haciendo ricos, si es la pregunta. Bueno, ya lo sabemos. En relación a nuevas tecnologías, antes has mencionado el Arduino y hemos visto también en tu currículum que has hecho algo de divulgación con impresión 3D. Estoy interesado en esto. ¿Qué habéis hecho a este nivel de impresión? La impresión 3D la considero una herramienta como muy interesante, ¿no? Entonces hicimos, desde nuestro punto de vista científico, ¿no? Hicimos una prueba piloto, porque nosotros definíamos o defendíamos que la impresión 3D servía para todas las asignaturas, no solo para tecnología, ¿no? Entonces lo que hicimos fue una prueba de esfuerzo. Hicimos una colaboración, en ese caso con el Corte Inglés, que tenía una parte de impresiones 3D, y lo llevamos a un cole, a un instituto, y hablamos con los diferentes profesores y profesoras de las diferentes materias y les ayudamos a desarrollar cómo podían utilizar la impresión 3D en ese momento. O sea, lo que hacíamos era, vale, os vamos a traer la impresora 3D tal semana. La vais a tener a plena operatividad esta semana. ¿Qué vas a dar tú en esta semana de sociales? Tal, pues vamos a ver qué puedes hacer con la impresora 3D. ¿Qué vas a hacer tú de ciencias de la Tierra? Pues vamos a ver qué es lo que puedes hacer. Entonces, se hizo como en esa semana sacarle el máximo partido de todas las asignaturas y fue un éxito bastante grande, ¿no? Pero creo que poner solo la máquina no es suficiente. O sea, tienes que tener un objetivo para utilizarla. ¿Que se puede hacer? Sí, requiere un esfuerzo. ¿Que va a cambiar la educación? No lo sé. Eso no lo sé. Yo creo que no. Hay otras cosas que se pueden hacer incluso sin impresión 3D. Puede ser un gran complemento y te permite hacer cosas que no harías de otra manera, ¿no? Pero hay abordajes que son independientes de la tecnología. Y yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? De eso. ¿Que lo tienes? Fantástico, porque puedes hacer cosas maravillosas. Es que en Thingiverse está prácticamente todo. O sea, todo lo que te puedas imaginar lo puedes encontrar allí.
Y es un esfuerzo. Un poco esta línea la hemos dejado, la tuvimos al principio, porque tampoco era lo que más nos acababa de llenar y iba en relación de lo que os decía de que al principio queríamos hacer muchas cosas con editoriales y con el mundo educativo más clásico, ¿no? Que por suerte yo no acabo de creer mucho en eso y entonces nos hemos ido derivando hacia otra cosa, ¿no? Esta solución para todos al final no sirve para nada, ¿no? Pero bueno, hay que ir viendo. Hay un vídeo de Veritasium, supongo que lo conocéis, que es un divulgador de YouTube, que dice algo así como esto va a revolucionar la educación. Y es un vídeo sobre, no sé si es la realidad virtual, y está muy bien porque te dice esto va a revolucionar la educación. Entonces te pone, se va a 60 años antes y te pone la tele, ¿no? Esto va a revolucionar la educación. Y te pone la radio, esto va a revolucionar la... O sea, te pone como cada tecnología nueva se ha dicho que iba a cambiar la educación y no ha sido así. Yo creo que va a ser un cambio más de fondo, si es que se da. Hay muchos intereses también en la educación y... Tocando un poco el tema de herramientas digitales, una pregunta un poco polémica, pero ¿cómo crees que la inteligencia artificial atraviesa a la divulgación científica? Y acá, bueno, puedes cubrir aspectos positivos o negativos y puede ser de tu experiencia personal, por supuesto. A ver, es una herramienta fabulosa, ¿eh? Fabulosa. Estoy pensando que no te he respondido antes lo de la alfabetización. Vale. Luego vuelvo a ello. Porque va relacionado, además. O sea, la inteligencia artificial es una herramienta muy, muy poderosa que puede ser tanto como cuando aparecieron los buscadores, ¿no? Que nos abrió un mundo de posibilidades, o los buscadores de artículos en abierto. Claro, ahora mismo yo la estoy utilizando para bastantes cosas ya, o sea, se utiliza en el día a día. Para generar contenido hay que ir con mucho cuidado porque miente más que habla y le tienes que decir no me mientas. O sea, yo se lo pongo, no me mientas, por favor. Y luego busca mucho en cosas comunes, ¿no? Entonces, si quieres salirte un poco de lo que se tendría que hacer, etcétera, etcétera. También os digo que va fantásticamente bien para cosas administrativas. O sea, tienes que cumplir licitación de 25 hojas, tírale, contrólalo, vigílalo, pero es que te va a escribir mucho más rápido que tú, con lo cual tira, ¿vale? Para cosas así de generación de contenido de bulto, se puede utilizar. De calidad, no, directamente no. ¿Cuál es el peligro de la comunicación? Que igual que yo lo estoy utilizando para generar cosas y controlo lo que genera, y entonces decido, no, lo voy a hacer generar yo porque tengo más criterios, etcétera, etcétera, hay gente que no. Con lo cual, ahora es muchísimo más fácil generar contenido falso. Si ya lo era antes, ahora ya, ¡buah!, no os lo podéis ni imaginar. Igual que yo le pongo no me mientas, le puedo poner miénteme, ¿sabes? Y entonces, ¿cuál es el peligro? Que puede escribir muy bien. O sea, parte de la información falsa de antes podía hacerte saltar las alarmas porque alguna información estaba muy mal escrita. Con lo cual dices, vale, por aquí puedo detectar alguna cosa que no está bien, ¿no? Pues que ahora formalmente estará perfecta, pero el contenido será falso totalmente. Entonces ahí hay un problema. Y con lo de la alfabetización hay que hacer, o sea, ahora hay que formar también a la sociedad a desconfiar de la inteligencia artificial y utilizarla bien para sacar información relevante, ¿no? Hay inteligencias artificiales totalmente centradas en buscar en fuentes fiables. Bueno, en artículos científicos, revisión per pares. Vamos a dejarlo ahí porque los fiables ya sabemos que a veces se cuelan cosas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no enseñar a utilizar estas herramientas y no las más generalistas, ¿no? Que te pueden colar muchas cosas? Y lo de la alfabetización que comentabas tú, para mí es un debe muy grande de la sociedad y se ha visto en países donde están votando cosas aberrantes, ¿no? A nivel científico, porque es que es muy fácil generar el discurso falso. Salva, volviendo un poco haciendo un poco de retrospección. ¿Qué habilidades crees que son esenciales para dedicarse a la divulgación científica y qué le recomendarías a alguien que está terminando su carrera y quiere volcarse un poco para ese lado? Yo creo que la amplitud de miras, la flexibilidad y sobre todo tener mucha curiosidad, mucha curiosidad, que en principio se nos tiene que tener asumidos a los que hacemos carreras, ya no solo científicas, carreras universitarias. Porque vas a tener que consultar muchísimas fuentes diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado es lo que os decía antes de la escucha activa con los profesores. Cuando leas un libro de divulgación o de comunicación, cuando veas un TikTok, cuando veas un vídeo, un short o un vídeo de YouTube o un programa de tele que te llama la atención para lo bueno, para lo malo o que te deja indiferente, analiza el porqué, ¿vale? Porque
eso será lo que conformará tu manera de comunicar. ¿Te gusta hacer grandes gestos o te gusta que te hagan grandes gestos y ser muy exagerado? Bueno, pues es tu voz. Entonces, está bien. No hay una fórmula mágica de comunicar porque se ve impostada. Entonces, no hay una receta. No os puedo decir, sí, para comunicar es esto. Porque hay gente que se siente cómoda siendo más payasa y hay gente que no. Pero son igualmente válidas, ¿no? Entonces, llamarás la atención de una manera o de otra. Y luego, otro consejo yo creo que es muy importante, y no solo para comunicación científica, sino para comunicación en general. O sea, porque hay una parte que no hemos tocado, que es que la comunicación es esencial para la ciencia. No solo en comunicación científica, sino también al hacer ciencia. Ir a congresos, hacer pósters, todo esto es muy necesario saber cómo comunicar, ¿no? Entonces, para mí un consejo que parece muy fácil y es muy difícil es ponerse en la piel de la audiencia, ¿no? Tener identificada la audiencia y ponerse en esa piel. ¿Qué saben, qué no saben, qué les interesa, qué no les interesa? Esto les va a hacer gracia, no les va a hacer gracia, porque soltar chistes para ti pues puede tener gracia, pero puede que la audiencia no lo capte, ¿no? Por ejemplo, si hablas con una audiencia que sabes que va a ser más joven que tú, pues no utilices tus referentes, porque claro, a lo mejor les pones Friends y no saben qué es, ¿no? Pues cosas de estas que son absurdidades, pero va muy bien hacer ese ejercicio, ¿no? Y no sé, estaba pensando cómo decirlo, ¿no? Que a veces la gente tiene el miedo de sobresimplificar o perder el rigor y nunca se sobresimplifica demasiado, siempre que tengas en cuenta la audiencia. O sea, la sobresimplificación va en función de la audiencia. Entonces, llega un momento en que te puedes poner paternalista y esto es malo, ¿vale? Y luego lo de la pérdida de rigor, que mucha gente dice la comunicación científica quiere decir quedarse en la superficie. No, no es verdad. Puedes comunicar a niveles extremadamente técnicos siempre que sepas qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Y se puede hacer comunicación muy, 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 muy técnica, muy buena. Ahí está la dificultad, ¿no? Sí. Coger algo muy, muy complejo y transmitirlo a un público más general que a lo mejor no tiene formación sobre eso. Exacto. Y la gracia está en transmitir la complejidad, no hacerlo fácil, o sea, no hacerlo más simple. No. Tienes que ser capaz de explicarle eso para que entiendan la absoluta complejidad. Y si el mensaje que quieres transmitir es, madre mía, qué guay, pero qué complejo es esto, hazlo. O sea, que ese sea tu mensaje, ¿sabes? Pero no que se queden con la idea de que es complejo, no porque ellos no lo entienden porque no tienen la formación. No, porque es que es complejo y que la gente que tiene formación lo va a pillar, es que es muy difícil de entender. Entonces, eso es una virtud, ¿no? De decir, oye, mi mensaje es este, pues que sea este, sin que la gente se vaya pensando esto no lo voy a entender nunca, sino, ostras, ¿cómo molaría entender esto? ¿No? Algo así. Pero no porque no puedan, sino porque no se sabe. O sea, eso es otra de las partes fascinantes de la ciencia, ¿no? Todo lo que no sabemos. Las preguntas abiertas, eso es muy guay. No, estaba pensando, me imagino que también será muy diferente las estrategias que uno adopta para distintas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, niños, adolescentes o personas adultas. Sí, son más parecidas de lo que parece, ¿eh? También. Tienes que es sobre todo a nivel de lenguaje, la adaptación. Tienes que tener muy claro a qué edad te diriges para adaptar tu lenguaje, frases más cortas, intentar que no hayan coordinadas y mucho menos subordinadas para niños y niñas, ¿no? Entonces es cuestión casi formal de decir, vale, esta frase, ¿cómo la voy a hacer? ¿La voy a hacer así o así, no? Pero al final, la comunicación que te sirve para niños o niñas, muchas metáforas te sirven para adolescentes y te sirven para adultos, que a veces queremos distinguir como poblaciones y si tú quieres transmitir la pasión, yo creo que ahí está un poco el camino, ¿no? Y, por ejemplo, el podcast que os comentaba infantil, pues, claro, evidentemente me he hecho muy pesado con mis amistades o los padres de compañeros y compañeras de mis hijos, ¿no? Y me han dicho, ¿sabes? Que nos ha enganchado a nosotros también, ¿no? Porque al final, pese a que el público objetivo claramente es de niños y niñas, estás hablando de cosas interesantes, creo, de una manera amena, con lo cual, bueno, la idea era que sea un podcast que puedan escuchar en el coche o en el transporte público todos juntos. Bueno, el transporte público más difícil, ¿no? Pero sobre todo en el coche, en trayectos de coche de un cuarto de hora o así, que te lo puedas poner y a ver qué sale. Muy bien. Pues, Salva, en base a tu experiencia, ¿qué consejo darías a alguien que acaba de terminar la carrera o incluso el doctorado o después el máster y quiere seguir esta vía? ¿Qué explorar esta profesión? Primero un poco hacer esta prueba, ¿no? Que hice yo de esto me va a gustar, no me va a gustar, o sea, cómo te sientes leyendo ciencia diferente de la que has estudiado, porque si te dedicas a este mundo
no te vas a poder centrar en un solo tema, vas a estar tocando muchos temas. Incluso si vas a un centro de investigación muy concreto, los temas son muy amplios, ya lo sabéis. Claro, ¿cómo se hace esto? Bueno, a veces es tan fácil como explicar ciencia a los colegas, a la gente que no ha estudiado ciencia, o incluso a los colegas que te dicen, explícame qué investigas, pero en 2 frases. Bueno, pues haces ese ejercicio, ¿no? Que es interesante. Y luego, bueno, intentar desde el principio buscar las maneras de adquirir experiencia en este campo. Y siempre digo lo mismo, es un campo perdón, profesionalizado, con lo cual intenta cobrar por las cosas que hagas, ¿no? Si haces una charla en un centro cívico, cobra. Aunque sea poco lo que crees que cobras al principio, ¿vale? Porque es una manera de darle valor a tu trabajo, que llevas experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego sí, hay formaciones. Evidentemente, pues formarte en esto, pero valóralo antes, ¿no? Siempre, no solo en comunicación científica, con gente que me ha pedido consejo en otras cosas, yo creo que lo mejor que puedes hacer es hablar con gente que haya hecho esos estudios, ¿no? Pues si alguien ha hecho un máster o un posgrado o un curso de especialización X, el que sea, que quiere ver si le va a servir, que hable con gente que lo ha hecho, con 3 o 4 personas que hayan hecho cada uno de estos másters para ver cómo ha sido su experiencia, si les ha servido, si no, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también, claro, en el mundo de la comunicación yo creo que ya estamos desviados hacia eso, ¿no? Pero estamos muy abiertos a hablar con la gente, obviamente, ¿no? Entonces es muy fácil contactar con estas personas y decirle, oye, ¿te va bien si hacemos un café, me acerco, o te puedo preguntar cosas por aquí? Que te dicen que no, ningún problema. Que te dicen que sí, pues ya tienes esa experiencia de, oye, ¿y tu día a día cómo es? ¿Cómo lo ves? Etcétera, etcétera, ¿no? Para ver de qué puedes trabajar, ¿no? Porque la comunicación científica te imaginas que vas a hacer documentales de animales. Bueno, pues quizás no vas a poder hacer eso, o sí, pero el camino va a ser diferente, ¿no? Yo creo que es un mundo que se descubre lo amplio que es. Entonces es interesante ver cuáles son realmente las salidas laborales que vas a poder tener y cómo te vas a poder mover en el sector, ¿no? Que están haciendo, o sea, no hace tanto. Qué bien, Salva. Si alguien quisiera contactarte, ¿cómo lo podría hacer? Pues a través de la cuenta de Eduscopy, ¿no? De salva@eduscopy.com me pueden escribir y les contestaré. Y también pues pueden mirar la página. En mi Ciencia Cuenta, si os suscribís, pues algunos mensajes llegarían tanto Tony como míos, ¿no? Cada semana. O sea que ahí tendríais los consejos. Pero sobre todo eso, salva@eduscopy.com. Perfecto. ¿Estamos entonces? Sí. Muchas gracias, Salva. La verdad que muy amena la charla. Gracias por compartir tu experiencia. Y creo que podríamos hablar 2 horitas más, sí, al menos. Se nos han quedado preguntas pendientes. Sí, teníamos una lista bastante larga, pero la verdad que fue súper interesante. Y esperamos que para la audiencia también lo sea. Así que nos vemos en el próximo episodio de SciWell. Muchas gracias. Esto fue SciWell Podcast. Los esperamos en el próximo episodio.